Buenos días, contadores y contadoras de la historia. En las páginas antiguas de la Biblia yacen relatos tan oscuros como la medianoche, donde la luz de la redención se desvanece entre sombras de pecado y desesperación. Desde traiciones mortales hasta tragedias insondables, cada pasaje revela un abismo donde la moralidad se desgarra y los demonios acechan en los pliegues del texto sagrado. Prepara tu mente para adentrarte en un mundo donde la maldad y la redención se entrelazan en una danza macabra, desafiando los límites de la cordura y la redención. Hoy, en la historia que no te cuentan, los 7 pasajes más oscuros de la Biblia. 1. El abuso y desmembramiento de la concubina en Gabá, Jueces 19. La historia comienza cuando un levita que viajaba con su concubina se detiene en la ciudad de Gabá, también conocida como Guibea, para pasar la noche. Un hombre local ofrece hospitalidad al levita y a su concubina, pero durante la noche los hombres de la ciudad rodean la casa exigiendo que les entreguen al levita para que puedan abusar sexualmente de él. El dueño de la casa, queriendo proteger al levita, ofrece a su propia hija virgen y a la concubina del levita para calmar a la multitud. Trágicamente, la concubina es entregada a los hombres de la ciudad y es abusada repetidamente durante toda la noche hasta el amanecer. Al amanecer, la concubina logra volver a la casa donde estaba su dueño y cae muerta en el umbral. Cuando el levita descubre su cuerpo, lo corta en 12 pedazos y envía partes de él a las tribus de Israel como un mensaje impactante de lo que ha sucedido en Gabá. Esta historia es una de las más oscuras y perturbadoras del Antiguo Testamento, ya que muestra la violencia extrema y la falta de respeto por la vida humana. También ilustra las consecuencias terribles de la injusticia y la falta de liderazgo moral de la sociedad, lo que finalmente desencadena una guerra civil entre las tribus de Israel. La historia de la concubina en Gabá plantea preguntas difíciles sobre el deber de proteger a los vulnerables y sobre la responsabilidad de la sociedad de condenar y prevenir la violencia contra las mujeres. La violación de Tamar por su medio hermano Amón. En un episodio trágico que se encuentra en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, esta historia destaca las consecuencias devastadoras de la lujuria, el abuso de poder y la falta de justicia en la sociedad. Tamar era hermana de Absalón y medio hermana de Amón, hijos del rey David de Israel. Amón se sintió atraído por Tamar, su medio hermana, y se obsesionó con ella hasta el punto de enfermar de amor. Aconsejado por un amigo, Amón decidió fingir estar enfermo y pidió a su padre, el rey David, que enviara a Tamar para que le preparara la comida. Cuando Tamar llegó a cuidar a su supuesto hermano enfermo, Amón abusó de ella brutalmente. Después del abuso, Amón despreció a Tamar y la echó de su habitación. Tamar, deshonrada y afligida, se rasgó las vestiduras, un acto simbólico de duelo y desesperación, y se fue llorando. Absalón, su hermano, se enteró de lo sucedido y juró vengarla. La historia de Tamar y Amón es una tragedia que ilustra la vulnerabilidad de las mujeres en una sociedad patriarcal, donde el abuso de poder y la lujuria pueden llevar a actos atroces de violencia sexual. También destaca la falta de protección y justicia para las víctimas de violación, ya que Amón no fue castigado por su crimen. Pues no, que muy justo el rey David. 3. La plaga de los primogénitos, Éxodo 11. En las sombras de la noche, cuando la luna derramaba su pálido resplandor sobre las arenas del desierto y el silencio envolvía las tierras de Egipto, un susurro se alzaba entre las estrellas. Era el eco de un destino inminente, un presagio que se cernía sobre las cabezas de los primogénitos egipcios, el ángel de la muerte. Vestido con un manto de oscuridad y portando la espada de la justicia divina, descendió silenciosamente sobre las ciudades del Nilo. Su presencia era tan sutil como una brisa nocturna, pero su propósito resonaba con el eco de un trueno distante. En cada hogar egipcio, desde los palacios de los faraones hasta las chozas de los esclavos, una sombra se deslizaba entre las sombras. Era la sombra del juicio, la sombra de la retribución divina. Ningún rincón estuvo a salvo de su alcance. La plaga de los primogénitos fue una tragedia que afectó a todas las familias egipcias, desde la familia real hasta los esclavos. Según el relato, durante la noche designada para la plaga, el ángel de la muerte pasó por Egipto y mató a todos los primogénitos, desde el hijo del faraón hasta el primogénito de los esclavos en las cárceles. Pero pasó por alto las casas de los israelitas que habían marcado sus puertas con la sangre de un cordero sacrificado. Desde una perspectiva teológica, la plaga de los primogénitos destaca la justicia divina y la protección de los creyentes. También enfatiza la importancia del sacrificio del Cordero Pascual como símbolo de redención y la liberación del pecado.
Esta historia sigue siendo una parte fundamental de la tradición judía, celebrada anualmente en la festividad de la Pascua. Por favor, que Dios no vea este video. 4. La maldición de los niños burlones. Reyes 2:23. La historia de la maldición de los niños burlones, encontrada en el segundo libro de los Reyes, capítulo 2, versículos 23 y 24, es un relato breve pero impactante que ha desconcertado a muchos lectores en la Biblia a lo largo de los siglos. Según el relato, el profeta Eliseo estaba en camino hacia Betel, cuando un grupo de niños salió de la ciudad y se burló de él, ridiculizándolo y burlándose de su calvicie. En respuesta a su afrenta, Eliseo maldijo a los niños en el nombre del Señor. En ese momento, 2 osos salieron del bosque y atacaron a los niños, causando la muerte de 42 de ellos. Tómala, pichón. Una interpretación posible es que la historia sirve como una advertencia sobre la importancia del respeto hacia los siervos de Dios y la gravedad de menospreciar a aquellos que son enviados por él. Independientemente de la interpretación, la historia de la maldición de los niños burlones plantea preguntas importantes sobre la justicia divina, la responsabilidad moral y el papel de la violencia en la narración bíblica. 5. El sacrificio de Isaac. Génesis 22. La historia comienza con Dios probando la fe de Abraham al pedirle que sacrifique a su hijo Isaac como holocausto en el monte Moriah. Abraham, a pesar de su amor por su hijo, obedece la orden de Dios y se prepara para llevar a cabo el sacrificio. Se levanta temprano por la mañana, prepara el asno, corta leña y se dirige al lugar designado por Dios. Cuando Abraham y su hijo Isaac llegan al monte Moriah, Abraham construye un altar y coloca la leña de él. Entonces ata a Isaac y lo coloca sobre el altar, listo para sacrificarlo. En el último momento, cuando Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, un ángel del Señor lo detiene y le dice: ¡alto, se cancela todo!, argumentando que ahora Dios sabe que Abraham le teme porque no ha retenido a su hijo, su único hijo de él. El ángel revela que Dios proveerá un carnero como sacrificio en lugar de Isaac. Muchas gracias. ¿Y el psicólogo del niño? Abraham levanta la vista y ve un carnero atrapado en un zarzal que toma y ofrece como sacrificio en lugar de su hijo. Me pregunto cómo habrán sido las cenas familiares después de este evento. El sacrificio de Isaac es a menudo interpretado como una prefiguración del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Así como Isaac llevaba la leña para su sacrificio en el monte Moriah, Jesucristo llevó la cruz hacia el monte Calvario. Del mismo modo como Dios proporcionó un carnero como sustituto para Isaac, Dios proveería a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pues yo a donde quiera que volteo veo un montón de pecado. 6. El suicidio en la Biblia. Uno de los casos más conocidos de suicidio en la Biblia es el de Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos de Jesús. Después de traicionar a Jesús por 30 piezas de plata, Judas se sintió abrumado por la culpa y el remordimiento por su acción. Según el relato del Evangelio de Mateo, Judas devolvió el dinero a los principales sacerdotes y ancianos, confesando que había pecado al entregar sangre inocente. Luego se fue y se ahorcó. Otro caso que podría interpretarse como suicidio es el del rey Saúl en el Antiguo Testamento. Después de sufrir una aplastante derrota en la batalla contra los filisteos y de recibir una herida fatal, Saúl le pide a su escudero que lo matara para evitar caer en manos del enemigo. Cuando el escudero se negó, Saúl tomó su propia espada y se cayó sobre ella, poniendo fin así a su vida. Estos casos de suicidio en la Biblia son presentados como tragedias y en ningún caso se glorifica el acto de quitarse la vida. Más bien son retratados como consecuencias de acciones desesperadas, productos de la angustia, la culpa o la desesperación. 7. El incesto de Lot. El relato del incesto de Lot se encuentra en el libro del Génesis, específicamente en los capítulos 19 y 20. Lot era el sobrino de Abraham y vivía en la ciudad de Sodoma junto con su familia. Cuando 2 ángeles llegaron a Sodoma para advertir a Lot sobre la destrucción inminente de la ciudad debido a su gran maldad, Lot les ofreció hospitalidad y los acogió en su casa. Cuando los hombres malvados de la ciudad rodearon la casa de Lot exigiendo que les entregaran a los visitantes para abusar de ellos, ¿cómo les gusta abusar en la Biblia, hombre? Lot trató de proteger a sus huéspedes ofreciendo sus 2 hijas vírgenes en su lugar. Otra vez. Aunque este acto puede parecer extremadamente cuestionable, era una muestra de la importancia de la hospitalidad en la cultura de la época. Hombre, después de que los ángeles salvaron a Lot y a su familia de la destrucción de Sodoma, Lot y sus hijas huyeron a las montañas. Temiendo que no hubiera otros hombres en la tierra y deseando preservar su linaje, las hijas de Lot embriagaron a su padre y tuvieron relaciones sexuales con él mientras estaba inconsciente. Como resultado, cada una de ellas quedó embarazada y dio a luz a un hijo. ¡Qué bárbaros! En las sombras de la Biblia yace un universo de oscuridad y redención.
donde los límites entre el bien y el mal se desdibujan en la penumbra del pecado humano. A través de sus páginas exploramos los abismos más profundos del alma humana, confrontando nuestros miedos más oscuros y nuestras esperanzas más brillantes. Que este viaje nos recuerde que incluso en la oscuridad más densa, la luz de la redención aún brilla, ofreciendo un destello de esperanza en un mundo perdido entre sombras. Yo soy Fernando Magaña, y si ya llegaste hasta este punto del video, por favor, deja tu like, suscríbete si no lo has hecho, comparte, por favor, comparte. Que tal vez aquí nos vemos en la próxima.